Tadomandelia. Chalam Gyuni Sinsinangenge. Para comenzar, quiero ofrecerle a todos los que estáis escuchando, todos los lamas, los maestros de virtud, todos los miembros de la Sangha, bhikshus, bhikshunis, y a todos los que estáis escuchando, les extiendo mis deseos de salud y bienestar. Hoy continuaré con la segunda manera de relatar el primer concilio, que es bien según el comentario de Nagarjuna de los 100.000 de la Prajna Paramita. Estamos hablando en relación a ese relato. Pero además quiero comenzar hablando de las ofensas de Ananda o de las faltas de Ananda. En las escrituras encontramos distintos números de ofensas de Ananda y encontramos relatos diferentes y tenemos sobre todo principalmente estos 10 relatos. El primero según el Kantaka Theravada, que habla de las 5 ofensas de Ananda. El Mahisaka Vinaya en 5 partes habla de 6 ofensas. El Sarvasivada, las 10 recitaciones del Vinaya, menciona 6 ofensas. Mahasamgika Vinaya habla de 7 ofensas. Mula Sarvasivada, los puntos detallados de la disciplina, menciona 8 ofensas. Y el gran comentario sobre los 100.000, que en el texto que ahora estamos explicando, habla de 6 ofensas. Es semejante a lo que se enseña en el Sarvasivada, pero el orden es distinto, aunque el contenido de las ofensas es el mismo. También están las 7 ofensas según el Dharma Guptika Vinaya en 4 partes. También están las 7 ofensas según el Vinaya Matrika. También está el Sutra del Paranirvana de Buda que menciona 7 ofensas. Y el 10º es el Sutra de la compilación de las palabras que reúnen la luz que menciona 9 ofensas. Estas ofensas son todas similares a las que se muestran en el Sarvastivada. En resumen, hay quienes dicen que Ananda cometió 5 ofensas, 6, 7, 8, 9, 10. 10 no, 9, hasta 9. Hay distintas maneras de contar. Ahora en todas estas fuentes de enseñanzas, que fueron 10 las mencionadas, hay 10 maneras distintas de enunciar estas ofensas. Y sería difícil mostraros las diferencias de estas. Pero hay 4 ofensas que son comunes a todas estas fuentes. He hecho una tabla resumen que menciona el texto y qué ofensas son recopiladas ahí. Luego también está el acusador. ¿Quién fue que acusó a Ananda?
En la mayoría de las fuentes se dice que fue Mahakashapa, aunque en unas fuentes se dice que fue Upali y en otras fuentes se dice que fueron los Bhikshus más antiguos. Es decir, que también hay distintas opciones en cuanto a quién fue el acusador por distintos relatos. Y luego, en la tercera fila, pues están las ofensas. ¿De qué ofensas se les acusa a Ananda? Según el Mahasingika Vinaya, el Murasarvicivada, el Vinaya en 5 partes, el Vinaya en 4 partes, el Sarvasivada y también el Theravada Kataka. Pero bueno, sería complicado ahorita mencionarlo todo, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis en la tabla. 다지단게 가덴남레 송베게 꾸윤거위게 녀바제베게 녀바주주리야 송다문자 망보시 야베체 다디나 Entonces, todas estas fuentes habla de distintas ofensas. El número más alto de ofensas es 9 y el menor es de 5. Y todas estas 10 fuentes tienen 4 en común, es decir, 4 todas son mencionadas en cada una de estas fuentes. ¿Cuáles son estas 4? En primer lugar, no preguntarle al Buda acerca de los preceptos menores. Segundo, pedirle al Buda que las mujeres obtuviesen la ordenación. Esta es la segunda falta. La tercera es no suplicarle al Buda que no pasara al nirvana. Y la cuarta es no ofrecerle agua al Buda cuando éste se la pedía. Es decir, el Buda le pidió agua ya y Ananda no se la dio. Sin embargo, en los puntos finales de la disciplina, se le acusa a Ananda de ofrecerle agua sucia. Aunque la mayoría de las fuentes dicen que la ofensa fue no ofrecerle agua cuando el Buda se la pedía. Es decir, vemos que en las distintas fuentes hay distintas maneras de relatar las faltas de Ananda, pero todas las fuentes coinciden en que estas 4 fueron faltas de Ananda o ofensas de Ananda. A continuación, lo que estamos viendo ahora es este comentario de los 100.000, donde Mahakashapa acusa a Ananda. Vamos a ver cómo acusa a Ananda aquí, según esta fuente. Primero le dice, has cometido ofensas. Al principio, el Buda no deseaba que las mujeres se ordenaran. Él no quería que se ordenaran, que tuvieran la ordenación. Pero tú se lo pediste insistentemente, no parabas de pedírselo. Con gran ahínco se lo pediste, con gran insistencia. Y por ello fue que el Buda permitió que se ordenaran, y esto hizo que el verdadero Dharma de Buda se acortara 500 años. Y esto no estuvo bien, fue una ofensa. ¿Y Ananda qué fue lo que respondió? En ese momento le pedí al Buda que ordenase a las mujeres, por un lado, porque tenía una inmensa compasión hacia Gautami, una compasión tremenda. Y por eso se lo pedí al Buda. Además de esto, otra razón fue que todos los Budas de los 3 tiempos tienen comunidades cuádruples, tienen 4 tipos de discípulos. Hablamos de esto el otro día, el Long, el Longma, Genyen y Genyenma, es decir, Bhikshus, Bhikshunis y laicos masculinos y femeninos. Esa es la comunidad de cuádruple. Y todos los Budas de los 3 tiempos han tenido estos 4 tipos de discípulos. ¿Y qué razón habría para que nuestro maestro fuera el único que no la tuviera? Por eso fue que se lo pedí. Os he hecho un dibujito al respecto.
Aquí tenemos la acusación de las 6 ofensas y esta es la acusación de permitir que las mujeres obtuviesen la ordenación. Ahí está Kashyapa regañando a Ananda, diciéndole que por tu culpa las mujeres obtuvieron ordenación y por eso el Dharma permanecerá 500 años menos. Esto es culpa tuya y esta es la respuesta de Ananda. Luego la segunda falta o ofensa de la cual fue acusado Ananda. Tenéis aquí también el dibujito. Sangye nyangye de la nieve kablia. De Cuando el roche Buda se acercaba pasar al nirvana, cayó enfermo en la zona cercana a Kushinagar. Y en ese momento, Buda no se encontró bien. Tenía esta túnica superior que dobló en 4 y se acostó sobre ella. Y le dijo a Ananda, necesito un poco de agua. Y en ese momento, Kashyapa está acusando a Ananda y dice, tú no le diste agua. Esto no estuvo bien, fue una ofensa. Esto fue lo que le dijo Mahakashyapa a Ananda. Y en ese momento, ¿qué respondió Ananda? Dijo, en ese momento es que 500 carros cruzaban ese río y el agua estaba muy sucia porque eran carros tirados de caballos. Entonces pasaron estos 500 carros tirados de caballos y el agua estaba extremadamente sucia, turbia. Por eso fue que yo no había apropiado coger esta agua sucia y turbia y ofrecérsela al Buda. Pero Mahakashyapa tenía una respuesta. Aunque el agua estuviera sucia, no pasaba nada. El Buda tiene el poder milagroso y él tiene poderes milagrosos con los que podría haber purificado el agua. Entonces tú sabías esto y no le ofreciste el agua. Esto no está bien. Esta es la segunda ofensa o falta de Ananda. El Buda te pidió agua, tú no se la llevaste. Esto no estuvo bien. Fue una ofensa. Aquí, ¿cuál fue la tercera ofensa? Tenemos aquí el dibujo de que en el pasado el Buda te dijo que si un individuo practica excelentemente los 4 pies de los milagros y lo obtiene este resultado, puede prolongar su vida hasta un eón. Puede permanecer durante un kalpa o durante un eón. El Buda obtuvo este resultado de los 4 pies de los milagros y podía prolongar su vida hasta un eón, incluso más. Y te lo dijo, pero en ese momento tú no le dijiste nada en respuesta. Y eso en realidad el Buda te lo dijo 3 veces y tú no le respondiste nada. Si en ese momento hubiese dicho inmediatamente, pues el Buda ha practicado excelente los 4 pies de los milagros, ha obtenido ese resultado, y así que sería apropiado que permanecieras un eón o un tiempo así aproximado. Tendrías que haberle pedido esto al Buda. No lo hiciste. Y debido a ello, el Buda pasó al nirvana tan pronto. Es decir, la culpa de que el Buda haya muerto tan joven es culpa tuya. Eso es todo tu culpa. Eso es una ofensa de tu parte. ¿Y qué respondió Ananda? En ese momento, el Buda dijo, eso es cierto, pero los maras habían oscurecido mi mente, me estaban causando obstáculos y en ese momento era incapaz de decir nada. No es que albergara mala intención y no respondiera al Buda. No fue que no quisiera pedirle al Buda que no pasara al nirvana, fue que no podía, no tenía control sobre mí mismo. Claro, porque él no era un arhat, no tenía mucho poder y por eso cayó bajo esta influencia demoníaca y no pudo contestarle al Buda. Esta fue la respuesta de Ananda.
Aquí tenemos un dibujo de la cuarta ofensa. La siguiente, a continuación, ¿qué le dijo Kashyapa? El Buda tenía esta túnica exterior, manto superior, y aquí no está claro si Ananda lo estaba cosiendo o quizás simplemente lo estaba doblando. Parece ser que él estaba doblando la túnica y tú la pisaste en ese momento. Es extremadamente malo que hayas pisado este manto superior del Buda, esta túnica exterior. Y Ananda dijo, en ese momento se había levantado un gran viento y no había nadie más para ayudarme a sostener la tela. El viento movió la tela y la deslizó bajo mi pie. No es que no tuviese respeto al Buda y por esa falta de respeto pisara sus hábitos. Esa fue la respuesta de Ananda. La siguiente, la quinta, ¿cuál es? Hay distintas maneras de contar esta historia. Se ve que después de la muerte de Buda mostraste a las mujeres la fina marca de los genitales de Budas ocultos en una funda y esta fue una forma descarada de actuar, fue una ofensa. Y Ananda respondió, en este momento pensé que si las mujeres veían esta marca fina del Buda, de los genitales ocultos del Buda, serían conscientes de su propio cuerpo femenino y desearían obtener un cuerpo masculino con las marcas de un Buda. Y por eso se los mostré a las mujeres. Pensé que podría producir en ellas raíces de virtud. No es que transgredí los preceptos por falta de vergüenza, falta de decoro. Entonces se dice que hay 6 ofensas, pero... Es decir, dicen que hay 6, pero luego no las enumeran estas 6. O sea, no se ve cuál es la sexta. Quizás cuando estaban haciendo de escribas, pues no la escribieron la sexta. Es decir, dicen que hay 6, pero no se ve cuál es. Pero algunos eruditos dicen que la sexta ofensa fue no preguntarle acerca de los preceptos menores, y yo también pienso que debe de ser esta la sexta ofensa. Porque el no preguntar acerca de qué preceptos eran los menores era algo común para todas las escuelas, según todas las fuentes. Y se dice en el gran comentario de los 10.000 que 6 faltas, 6 ofensas, pero solamente se describen 5. Así que creo que quizás fue simplemente omitida por un escriba. Y eso es lo que piensa, pero bueno, existe algo de debate de cuál fue esta sexta ofensa. Fue cuando el Buda, antes de pasar al nirvana, te dijo que en el futuro podían desdeñar o abolir estos preceptos menores, pero tú no le preguntaste al Buda cuáles eran estos preceptos menores, y por no saberlo nos has causado muchas dificultades, Ananda. Esto fue una ofensa. Y entonces, ¿qué dijo Ananda aquí? Dijo, no es que no le quisiera preguntar al Buda. En algunos textos dice que es que en ese momento el Buda estaba enfermo y entonces Ananda no quería molestar al Buda y por eso no se lo preguntó. En cualquier caso, aquí no dice que esa haya sido una ofensa, pero bueno, debe de haber sido esta, la sexta ofensa enunciada en ese comentario. En resumen, Mahakashyapa
acusó a Ananda de 6 ofensas y le dijo, tú tienes estas 6 ofensas y has de confesarlas ahora en presencia de la Sangha. Y Ananda hizo tal como le dijo Mahakashapa y dijo, haré lo que Mahakashapa y la Sangha me aconsejan y ofreceré mi confesión. Se arrodilló, se echó la túnica superior sobre el hombre, se quitó los zapatos y confesó las 6 ofensas en medio de la Sangha. Pero aún así, Ananda no había obtenido la liberación. Entonces Mahakashapa tomó la mano de Ananda y lo condujo fuera enfrente de toda la comunidad. Lo expulsó, lo sacó de la casa donde estaban todos reunidos y le dijo, tú no has agotado las impurezas. Hasta que no las agotes y no extingas las ataduras, no vuelvas aquí. Cuando lo hayas hecho, vuelve aquí. Si no lo haces, hasta que no lo hagas, no podrás volver. Le expulsó y cerró la puerta y lo dejó fuera. Lo sacó de la casa, vamos, o de la sala donde estaban reunidos. Alguien que tuviese una caída, y estos son los mayores preceptos de los bhikshus, entonces se te expulsaba. Pero si habías cometido otra de las ofensas, no te iban a expulsar. Entonces Ananda no había hecho gran cosa, ¿no? Si las miramos, no parecen ofensas muy grandes. Pero a Kashyapa lo acusó y lo expulsó. Lo sacó a rastras, por así decirlo, del edificio. Entonces, con esto concluimos el tema de las 6 ofensas de Ananda. A continuación, tenemos la búsqueda de otros maestros. Cuando decimos buscar a otros maestros, aquí nos referimos que en este momento los arhats tenían una discusión, Ananda había sido expulsado y básicamente decían, necesitamos a alguien capaz de compilar la cesta del Vinaya. ¿Y quién es capaz de compilar las enseñanzas del Buda? Al hablar al respecto, el anciano Niruddha dijo, Shariputra, el estudiante del Buda, era como un segundo Buda. Era alguien altamente respetado por todos, pero él ha ido más allá, aunque tenía un estudiante excelente, cuyo nombre es Gavampati. Este era su nombre, Gavampati. Es de carácter amable, pacífico y subyugado. Siempre mora en la soledad donde no hay nadie. Y su mente permanece en paz, tranquila. Es un gran erudito del Vinaya. Actualmente se encuentra en el parque del árbol de Shirisha en el reino de los dioses. Estaba en este parque en el reino de los dioses y lo mejor sería enviar un mensajero para invitarla. Esto fue la sugerencia de Aniruddha. Antes de que hable de cómo cómo fue llamado Gavampati, es decir, cómo se le fue a buscar, creo que debería hablar un poquito acerca de él. Según la tradición tibetana, de los puntos detallados de la disciplina del Mula Sarvastivada, en Shravasti había un brahman que tenía un toro, masculino, un toro,
un macho, y luego compró una vaca y luego consiguió otro toro. Y así pues comenzó un rebaño. Y una vez tenía el rebaño, pues pensó que el toro que había comprado primero fue muy auspicioso, ¿no? Porque esto le permitió tener todo un rebaño. Entonces, él decidió liberar a este toro, al que había cogido primero. Entonces el toro vivió solo, independientemente, y envejeció con el tiempo. Y un día fue a la orilla del río a beber agua y su pierna se atascó en el barro. Y claro, era viejo y ya no se pudo liberar del barro. En ese momento, Shariputra, el noble Shariputra, pasaba por allí, estaba de camino y vio esto y se preguntó si aquel toro tendría alguna raíz de virtud, aunque fuera ínfima. Y pensando al respecto, vio que sí tenía raíces de virtud. Y luego Shariputra se preguntó, ¿quién podría despertar sus raíces de virtud? Y vio que dependía de él, de Shariputra, despertar las raíces de virtud del toro. Así que descendió, sacó al toro del barro, lo limpió con sus propias manos. Y mientras hacía esto, dijo, todo lo compuesto es transitorio, todos los fenómenos carecen de yo y el nirvana es paz. Le dio estos 3 versos del Dharma. Y después de esto lo que le dijo es, has de tener fe en mí, ten fe en mí. Si tienes fe en mí y sientes agrado hacia mí, entonces te liberarás de los nacimientos como animales, como animal. Shariputra le dijo esto y se fue. A continuación, después de esto, el toro sintió fe en Shariputra y murió. Tenía esta fe en Shariputra y luego falleció. Falleció con esta fe sincera en Shariputra. Y después renació en la casa de brahmanes de Sravasti. Nació como un hijo en este hogar brahman. Pero cuando nació, en realidad tenía un aspecto bovino, parecía un toro. Y por eso le llamaron Gavampati o el maestro de bueyes, porque parecía un buey, parecía un toro. Después de un tiempo, Shariputra se preguntó qué había pasado con el toro y después de sentarse en Samadhi y mirar, vio que el toro había fallecido y luego se preguntó, ¿vale? ¿Y dónde habrá renacido? Entonces se sentó en meditación y vio que había renacido en Sravasti, en la casa de los brahmanes. Cuando Shariputra se enteró de la situación, pues fue repetidamente a la casa de estos brahmanes. Le dio al brahman y a su esposa y a toda la familia los votos de refugio y los preceptos del laico. Y en ese tiempo Gavampati era muy pequeño, pero siempre se alegraba tanto de ver a Shariputra y se le quedaba mirando. Nada le distraía, se quedaba mirando a Shariputra, mirándole fijamente. Y el brahman se dio cuenta de esto y
Y le preguntó Shariputra, ¿sueles tener algún novicio que te atienda? Shariputra dijo, no, yo no tengo ningún novicio que me atienda, que cuide de mí. Entonces el Brahman le ofreció Gavampati como un asistente para que acompañase a Shariputra. Entonces Gavampati se fue con Shariputra. Shariputra le dio los votos de novicio y posteriormente le dio la ordenación completa, le dio instrucciones y Gavampati practicó diligentemente y alcanzó el estado de Arhat. Realmente es algo excelente que obtuviese el estado de Arhat, pero su rostro aún así seguía siendo distinto del de los demás. Y también tenía otra diferencia, algo que le distinguía de todos los demás. Es que tenía dos esófagos, como una especie de dos estómagos, algo así como las vacas que comen y al comer la comida pasa a un estómago donde queda ahí un tiempo y luego la regurgitan, les vuelve a la boca, la mastican un poco más y luego ya pasa al otro estómago y ahí se es procesada. 호마 사대야 근데 중고로 어 되는 시 팔랑다 되려야 꼴 미번이도 랑고는 신기 Vale, entonces tenía dos estómagos como las vacas, ¿no? Una para comer y otra donde quedaba almacenada, por así decirlo. Y luego esto se regurgitaba, volvía a... no es que lo vomitaba, sino que volvía y lo podía volver a masticar y luego sí tragar y ya quedaba, luego ya se procesaba la comida. Tenía algo de esto. Entonces, al principio, el Buda no había hecho esta norma de no comer en momentos inapropiados. No había dicho nada de que solo se podía comer al mediodía. Entonces, él comía al mediodía, pero luego, más tarde, pues regurgitaba otra parte de la comida y luego se la volvía a ingerir. Pero luego, cuando el Buda hizo esta norma de que no se podía comer en momentos inapropiados, pues tampoco estaba permitido regurgitar la comida y tragarla de nuevo. Claro, nosotros comemos y ya está, ¿no? Pero él tenía que comerla un poco, masticarla un poco, tenía que descender a un estómago y luego tenía que ser regurgitada y luego masticarla otra vez y así sí que lo podía procesar. No era como las personas. Entonces él ya no podía hacer esto y su cuerpo se comenzó a debilitar. Y el Buda vio esto y vio que no era como las personas comunes, pues él tiene estos dos estómagos o dos esófagos. Y entonces le hizo la excepción que le permitía regurgitar la comida. Pero también tenía otro problema, que su cara era tan parecida al de una vaca o al de un toro, que la gente decía en tono crítico, incluso las personas terribles que parecen vacas pueden obtener la ordenar. Pero en ese tiempo todo el mundo podía obtener la ordenación, incluso los que se veían como una vaca o como un toro. Y ahora tenemos estos objetos de ofrenda, ¿no? Personas que parecen un toro o una vaca. Y realmente criticaban esto, que fueron monjes. Y así que el Buda les dijo, no te quedes en las regiones centrales donde hay mucha gente, sino que ve a una zona remota. Le dijo esto y Gambapati hizo tal como le dijo el Buda y desapareció de Sravasti. Y llegó a este sitio de los dioses, un lugar vacío, llamado Shirisha.
Os podéis preguntar, ¿qué karma, qué acción habrá cometido que le hizo parecer un buey? Es una historia muy larga, pero bueno, en resumen, en la época del Buda Kashyapa, del Buda anterior, era un, era un monje y el preceptor que le dio estos votos de monje era un arhat. Pero este arhat era bastante viejo y débil y no podía comer por sí mismo, al menos que alguien le diera la comida. Y una vez el preceptor había comido ane tsui lo yung du san kenpyo tandong xie la che zhubi ma kada da gong gong lo jeb xibin za na so xiu jia go yu siro y le dio su bol de... Perdón, el monje sí que había terminado de comer, pero el preceptor todavía no había terminado. Entonces el monje pues va, lava su bol de ofrendas y vuelve, y el preceptor sigue masticando y se queda como, bueno, ¿cómo es que sigue masticando? Y se enfadó un poco. Le dijo, comes tan lento que es que parece que fueses un buey. Es como una vaca, ¿no? Que come tan lento. Y por esa ofensa, pues, renació como un buey. Y en ese momento, pues, luego renació como un humano, pero su rostro parecía el de un buey. En cualquier caso, Anuruddha dijo que sería bueno invitar a Gavampati porque conoce muy bien el Vinaya. Mahakashapa entonces le preguntó a un estudiante, un bhikshu, y le dijo, ¿puedes ir como mensajero de la Sangha? Y entonces el bhikshu preguntó, ¿qué mensaje quiere enviar la Sangha? Y Mahakashapa dijo, pues nos gustaría que fueras al parque de Shirisa en los reinos de los dioses, a donde vive el Arca Gavampati, has de ir ahí. Y el bhikshu estaba encantado con la idea de hacer esto. Sí, sí, haré lo que me dices. Una vez que llegue a la presencia de este Arhat Gavampati, ¿qué es lo que le debo decir? Y Mahakashapa dijo, una vez hayas llegado ahí a ese parque en el reino de los dioses, llamado Shirisa, has de decirle a Gavampati que Mahakashapa y todos los arhas que han seguido las impurezas se han reunido en Jambudvipa y están comenzando una gran actividad del Dharma, así que por favor ven rápidamente. Eso fue lo que le dijo. Entonces el bhikshu se prostró ante la sangha, se la circuló 3 veces en el sentido de las aguas del reloj y voló en el cielo como un garuda y se dirigió hacia donde Gavampati moraba. Cuando llegó ahí, se postró ante él y le alabó. Le dijo, tú que eres suave y amable, que tienes pocos deseos y estás contentos, que descansas perpetuamente en llana. La sangha me ha enviado a ti. Me dicen que te llame. Hoy comienzan una gran actividad ármica en el mundo y me piden que te llame para que vengas rápido. Así se lo pidió. Y en ese momento a Gavampati le surgió alguna duda, ¿no? Nunca nadie me viene a convocar y a llamar, porque ahora sí, ¿qué habrá pasado? Tenía un poco de sospecha y le pregunté al bhikshu, ¿qué pasa? ¿Me has convocado porque ha habido una disputa en la sangha? ¿O es que ha habido una división en la sangha, en 2 facciones? ¿Qué ha pasado? ¿O es que el Buda ha pasado al paranirvana? ¿Por qué me estás llamando? Entonces el bhikshu respondió, tal como has dicho, el maestro, el Buda, ha pasado al nirvana. Y entonces Gavampati dijo, el Buda pasó al nirvana demasiado pronto. El ojo del mundo se ha cegado, ha quedado ciego.
Después del Buda, Shariputra, mi preceptor, es el mejor, el que gira mejor la rueda del Dharma, que la puede girar como si fuese el verdadero Buda. Y este monje le dijo, Shariputra también ha pasado al Nirvana. Entonces, claro, Gavampati dijo, oh, estos, los seres santos, se están pasando al Nirvana. ¿Qué se puede hacer ahora? Pero bueno, ¿dónde está Maudgalyana? Y el Bhikshu dijo, oh, él también ha pasado al Nirvana. Y Gavampati dijo, oh, pues las enseñanzas están a punto de desaparecer, los grandes seres han partido. Pobres seres, qué compasión. Y Gavampati preguntó, ¿y dónde está el anciano Ananda? Y el Bhikshu respondió, después de que el Buda pasó al Nirvana, el anciano Ananda se ha afligido mucho, llorado, siempre está llorando, derramando lágrimas, se quedó estupefacto e incapaz de contenerse. Y Gavampati dijo, si Ananda está afligido es porque todavía no ha abandonado las aflicciones. Y siente pena por esta separación. Esto es porque todavía está atado. Y siguió preguntando, ¿y dónde está Rahula, el hijo del Buda? Y en respuesta, la respuesta fue, Rahula ha logrado el estado de Arhat, por lo que no se aflige ni siente pena, pero siempre reflexiona como todos los fenómenos son transitorios por naturaleza. Y Gavampati dijo, oh, ha abandonado los deseos que son tan difíciles de abandonar, por lo que no siente pena. Y continuó diciendo Gavampati, estoy desprovisto de maestro. Y entonces, ¿qué sentido tiene que permanezca en la arboleda de Shirisha? Mi preceptor Shariputra también ha perecido y también el maestro. Así que no sirve de nada que vuelva Jambudvipa. No sirve de nada descender al mundo. Yo también pasaré al nirvana. Y al decir esto, inmediatamente entró en samadhi, su cuerpo levitó hacia el cielo e irradió rayos de luz innumerables. Este se encendió en fuego, también emitió agua, también sus manos tocaron el sol y la luna. Y al final, de su corazón emanó fuego que lo envolvieron completamente y quemaron su cuerpo. Y mientras estaba quemando, también emanaron 4 corrientes de agua de su cuerpo y estas aguas llegaron donde estaba Mahakashyapa. Y esta agua, de manera espontánea, emitía el sonido del Dharma y decía, yo, Kavampati, me postro con respeto ante el gran anciano principal de la Sangha. He oído que el Buda ha partido y le seguiré. Como una cría de elefantes sigue a los elefantes, es decir, he escuchado que el Buda pasó al nirvana y yo también pasaré al nirvana, tal como una cría de elefantes sigue a los elefantes. Y así pasó al nirvana. Vamos ahora a tomarnos un descanso de media hora. El siguiente tema es Ananda logra el resultado. Tal como había dicho antes, el
Anda donji Gavampati pasó al nirvana palanda chöge de longsi de zuen kinduliya. y el Bhikshu que fue a hablar con él entregó los hábitos del Dharma y el cuenco de limosnas de Gambapati a la Sangha. En el Mula Sarvasivada, en los puntos detallados, se dice que en realidad fue Purna quien fue a llamar a Gambapati. En comentario a los 100.000, solo se dice que un bhikshu ofreció Pero bueno, en cualquier caso, después de que Gambapati oyera que el Buda había pasado al nirvana, dijo: ofrezco mi cuenco de limosna y 3 hábitos del Dharma a la Sangha. Voy a pasar al nirvana, así que por favor pídele a la Sangha que me perdone. Esa es otra forma de relatar la historia. Después, pues, este bhikshu, bien haya sido Purna u otro, pues tomó este cuenco de limosna y los hábitos del Dharma y se lo fue a ofrecer a Mahakashapa y al resto de la Sangha. Gindu number 2 ki palanda denjin shube ge ring telea gungo harana de yorsana gungo de en Y durante todo este tiempo, ¿qué hacía Ananda? Durante este tiempo, Ananda analizaba todos los fenómenos y buscaba liberarse de las impurezas. Y se esforzó. Por la noche no dormía, se le pasaba meditando en dhyana, en concentración meditativa, y esto lo alternaba con el andar. Se esforzó fuertemente para alcanzar el resultado, pero aunque él tenía una gran prajna, no tenía gran estabilidad en shamatha, por lo que no lograba inmediatamente el resultado. Si hubiese tenido estabilidad tanto en prajna como en samadhi, hubiese logrado el resultado rápidamente. Pero él no había podido entrenar mucho en shamatha porque siempre estaba cuidando del Buda, haciéndole de asistente. No tenía mucho tiempo libre para permanecer en samadhi, en concentración meditativa. Y tenía muchas distracciones, tenía muchas cosas a las cuales prestarle atención y por lo tanto no había estabilizado shamatha. En cualquier caso, esa noche se esforzó en practicar dhyana, la concentración meditativa, pero después de la medianoche realmente estaba agotado, muy cansado y pensó que debía descansar un poco. Y se preparó para acostar y antes de que su cabeza tocara la almohada, se liberó de los oscurecimientos y obtuvo la realización. Esto fue como si un rayo de luz hubiera brillado en la oscuridad de la noche y de repente iluminando todo el camino. Asimismo, en un instante, Ananda obtuvo la realización. El camino se volvió manifiesto, entró en el samadhi semejante a un vajra, aplastó la montaña de las aflicciones, alcanzó los 3 conocimientos, las 6 clarividencias, la cualidad de la liberación y el poderoso estado de arhat. Esa misma noche, Ananda llegó a la puerta donde se alojaba la sangha. No pudo esperarse. Enseguida fue para allá, a la residencia de la sangha. Y llegado ahí, tocó la puerta y llamó el nombre de Mahakashapa. Y Mahakashapa escuchó y preguntó: ¿quién está llamando a la puerta? Y la respuesta fue: yo soy yo, Ananda. Y Mahakashapa preguntó: ¿qué haces aquí? ¿Por qué has venido aquí? Y Ananda dijo: esta noche
he alcanzado lo no mancillado. He obtenido el estado de Arhat. Ayer, Mahakashapa le dijo, no vuelvas hasta que obtengas el estado de Arhat. Entonces le está diciendo, hoy, esta noche lo he obtenido. Pero Mahakashapa le dijo, no te voy a abrir la puerta. Si en realidad obtuviste el estado de Arhat, pues pasa por el ojo de la cerradura, por esta ranura donde se mete la llave. Y Ananda, ok, no hay problema. Y entró por el ojo de la cerradura de la puerta. Hay ese agujero donde se mete la llave. Entonces pasó por ahí con sus poderes milagrosos y se postró a los pies de Mahakashapa. Y le dijo, Mahakashapa, sepa que no tengo más defectos. Y Mahakashapa asintió a Ananda y le dijo, la razón por la que he actuado así contigo es para ayudarte a lograr el resultado. Tal como tú no sientes antipatía hacia mí ni me guardas rencor, yo soy igual contigo. Ahora has obtenido la realización. Tal como cuando dibujas algo en el espacio con la mano, ahí no hay apego ni obstrucción. De manera similar, la mente de un arhat tampoco tiene apego ni fijación hacia ningún fenómeno. Y ahora puedes volver a donde sea que estabas. Ya puedes regresar. Pero esta historia se encuentra un poco distinto en la arboleda preciosa del Dharma, según la traducción china. Este texto cita el sutra del Bodhisattva entrando en el vientre y esta cita dice lo siguiente. Aquí, según esta cita, Nanda obtuvo la realización de modo un poco distinto. En ese momento, Mahakashapa había reunido a la Sangha y todos reunidos, Mahakashapa le dijo a Upali, debes dirigir a todos en la recitación de las ofensas de Ananda. Tú eres el que has de dirigir esta recitación de las ofensas de Ananda. Y Upali hizo lo que se le dijo y recitó las ofensas de Ananda, de no solicitar al Buda, que no pasara al Nirvana, y etc. Le acusó de todo esto. Y con esto, Ananda se entristeció y se molestó. Estaba muy incómodo. Dijo, tan pronto el Buda ha fallecido, me avergüenzan así. Y me causan estas dificultades. ¿Por qué será? Y en ese mismo momento comenzó a contemplar las 4 nobles verdades. Y en ese mismo momento, en medio de todos los miembros de la Sangha ahí reunidos, ahí mismo logró el estado de Arhat y se liberó de todas las manchas. En ese mismo momento que obtuvo el estado de Arhat, pues todos los arhats que le rodeaban le alabaron. Los dioses también, desde el cielo, alabaron a Ananda. Y además la tierra tembló de 6 maneras. Y esto es la cita que da la arboleda preciosa del Dharma, citando el sutra del Bodhisattva entrando en el vientre. Pensé que estaría bien comentarla. Luego, a continuación, el siguiente punto es Ananda recita los sutras. Entonces Ananda había obtenido el resultado y la Sangha estaba reunido. Ya Mahakashapa le dijo que podía volver, entonces era parte del concilio.
Y la sangha discutía, bueno, Gambapati, en quien posábamos nuestras esperanzas, ha pasado al nirvana, así que ¿quién más puede compilar los sutras? Y el anciano Aniruddha dijo, el anciano Nanda sería capaz. Entre los estudiantes del Buda fue él quien siempre estaba con el Buda, le estaba sirviendo. Fue capaz de retener todos los sutras, tenía una memoria impecable. Y de hecho el Buda le elogió por esto, así que Ananda puede compilar los sutras. Si se lo pedimos, lo puede hacer. Y Mahakashyapa se frotó la cabeza. Se ve que se frota mucho la cabeza. En distintas ocasiones, pues Mahakashyapa se frota la cabeza y dijo, en el pasado el Buda te dijo que recordarás los sutras, así que ahora debes devolver la bondad del Buda. ¿Cuál fue el primer lugar donde el Buda enseñó el Dharma? Le dijo, los grandes discípulos del Buda que fueron capaces de retener los sutras han pasado al nirvana, ahora solo quedas tú. Así que hoy, de acuerdo con las intenciones del Buda y por amor a los seres, debes recompilar los sutras. Y en ese momento, Ananda se postró ante toda la sangha, se centró en el trono de león y en el Mula Sarvastivadri hay una cita, Mula Sarvastivadra, que dice que a Ananda le sentaron en un trono de leones y estaban estos 500 arhats y sentaron a Ananda en este trono de leones. Antes de sentarlo ahí, vio a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur. Primero generó compasión hacia todos los seres. Generó respeto hacia el Dharma y también para mostrarle respeto a todos los arhats ahí reunidos, lo circunvaló hacia la derecha y después de esto fue que se sentó en el trono. Después de que todos se postraran, pues enseñó acerca de la transitoriedad. Antes pues le causaban tantas dificultades a Nanda, ¿no? Le acusaban de todo, tú no has hecho esto que hiciste estaba mal, etc. Nosotros en la tradición Kadampa, cuando viene un gran lama, antes de que se siente en el trono, se postra ante el trono. Y esta tradición se debe de remontar a Ananda. Uno por lo general uno se puede sentar en un trono alto, pero porque uno se sienta en el trono cuando da el Dharma, no es porque uno sea alguien excelso, sino que uno reconoce el valor del Dharma y como el Dharma no puede ser separado del ser, ese Dharma está contenido en esta persona y entonces esta persona se siente en el trono, pero en realidad estamos elevando el Dharma. El Dharma es el que está en el trono. Cuando se sienta en un trono, no es que uno sea muy elevado, sino que el Dharma es lo elevado. Tal como recitó este verso que dice como estrellas, como y demás, y así recordó el Dharma.
Y creo que esto es importante que lo recordemos, ¿no? Y que lo mantengamos presente. Después de que Ananda se sentara en el trono, Mahakashapa dijo algunos versos. Dijo, el Buda es el rey de los leones y Ananda es su hijo. Lo vemos sentados en el trono del león. El Buda no está aquí. Así, en esta noble asamblea, donde estamos reunidos todos estos arjas, no carecemos del esplendor del vencedor. Es como un cielo sin luna. Puede tener muchas estrellas, pero debido a que no tiene luna, pues sigue habiendo oscuridad. Es apropiado para ti, estudiante, enseñar las palabras de él, del victorioso con gran prajna. Y hoy debes explicar dónde el Buda enseñó por primera vez el Dharma. Esto fue lo que le dijo Mahakashapa. Fago Sholim, en la esta arboleda preciosa del Dharma, hay una cita del Sutra del Bodhisattva entrando en el vientre, según la cual es un poco distinta y os la quiero ofrecer, es algo distinto. Aquí lo que se dice es que Mahakashapa hizo que Ananda se sentara en un alto trono hecho de las 7 sustancias preciosas. Y Mahakashapa le dijo, recita el Dharma enseñado por Buda sin omitir ni una palabra o letra. Compila la cesta de los bodhisattvas en una sección. Compila la cesta de los Ravakas en otra sección. Y compila los puntos del Vinaya en otra sección. Y entonces, Ananda pues hizo esto, ¿no? Recitó los sutras, recitó la cesta de la entrada del útero, la colección del bardo, la cesta de la gran igualdad, la cesta del Vinaya, la cesta de los bodhisattvas en los 10 niveles, los varios sutras, los sutras de los Shakyas, etcétera. Recitó todo esto. Y en ese momento, Ananda, cuando recitaba los sutras, comenzaba recitando así he oído, y luego recitaba el sutra. En un tiempo, cuando el Buda se alojaba en tal o cual lugar, y así comenzaba la recitación de los sutras. Entonces decía, pues yo escuché esto en un tiempo tal, cuando el Buda se encontraba en tal o cual lugar. Los rostros de Mahakashapa y de los demás arcas se transformaron, comenzaron a derramar lágrimas, no podían controlarse. ¿Por qué? Porque vieron que la naturaleza de las personas de envejecer y de morir era como una ilusión o un espejismo. En tiempos anteriores todavía podían ver al Buda, pero ahora todo lo que les quedaba era así he oído. El Buda dijo esto. Ya no se puede escuchar directamente al Buda, no se le puede ver directamente. Es la transitoriedad, así es la transitoriedad. Eso fue lo que todos pensaron. También hay otra historia registrada en chino que viene a ser la crónica completa de Buda y los patriarcas. Y aquí también se enseña de manera un poco diferente. Y dice que en general Ananda se parecía mucho al Buda, tenía una apariencia muy similar. Solamente medía 3 pulgadas menos que él. Esa era la diferencia más evidente. Que el Buda era 3 dedos más alto que... El Buda era 3 dedos más alto que Ananda. Entonces, cuando Ananda, que se parecía tanto al Buda, cuando se sentó en el trono del Dharma,
En ese momento, la audiencia pues se confundió de tres maneras. Surgieron tres confusiones. ¿Cuáles fueron estas? Para algunos era como si el Buda hubiese regresado. Parecía que el Buda hubiese regresado. El Buda ha regresado para enseñar el Dharma, parece eso. Otros pensaron, oh, vino otro Buda de un reino distinto, de un reino puro distinto, llegó otro Buda. Y otros también pensaron que es Ananda, y es Ananda que parece haber alcanzado la condición de Buda, y por eso es que está hablando como el Buda. La gente se confundió de esas tres maneras. No fue hasta que Ananda comenzara diciendo, así he oído, que se disiparon estas ilusiones. Es Ananda el que está hablando y está contando lo que él ha escuchado directamente. Está recopilando el Buda, diciendo, pues así he oído. Entonces ya no pensaban que era el mismo Buda el que hablaba, ni que era otro Buda que había venido de un reino celestial distinto, ni que era Ananda, pero con la condición de Buda. Entonces Ananda comenzaba diciendo, así he oído. Cuando el Buda hizo girar por primera vez la rueda del Dharma, yo mismo no oí el Dharma, porque él no estaba ahí. Él no fue parte del primer cortejo, pero sí que lo escuchó de otras personas. Entonces dijo, yo mismo no oí el Dharma, sino que lo escuché de otras personas. También Fotongji, el mismo texto dice que en otros relatos se dice que Ananda había alcanzado el samadhi y la sabiduría del Buda, por lo que era capaz de escuchar todo el Dharma por sí mismo. Es decir, podía escuchar de manera milagrosa todo lo que el Buda hubiese enunciado mediante el samadhi. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Con el internet puedes escuchar todo lo que quieras escuchar, una canción dada, lo que sea, con querer escucharla la puedes escuchar. Todo es algo parecido. Ananda con el samadhi, cuando quería escuchar una enseñanza, pues era capaz de escucharla. En tibetano hablamos de las palabras transmitidas por las bendiciones. Es algo semejante a esto. Cuando hablamos, por ejemplo, que debido a las bendiciones del Buda, pues Shariputra o Talarja dentro del Samadhi enunció esto, tal como el Sutra del Corazón, donde Shariputra se sintió inspirado por el Buda y entonces le preguntó a Avalokiteshvara. Es algo semejante a esto. Eso es lo que se cuenta en ese relato de la tradición china. Para continuar con nuestro comentario de las 100.000, en ese momento, Ananda juntó las palmas de las manos en la dirección hacia donde el Buda había pasado al Nirvana, en recuerdo de la bondad del Buda, y pronunció una estrofa que si la traducimos en prosa hay una traducción así. Fue cuando el Buda giró por primera vez la rueda del Dharma, yo no estaba presente, pero según lo que he oído, que se ha transmitido de una persona a otra, el Buda abrió por primera vez la puerta del Dharma semejante al néctar en Varanasi al buen grupo de los 5. Enseñó el Dharma de las 4 verdades, el sufrimiento, el origen, la cesación y el camino y el omnisciente, Kaundinya y demás fueron los primeros individuos en manifestar el camino y 80.000 dioses lograron el resultado. Esto es lo que se dice. Esto fue lo que dijo Ananda. Y en ese momento, después de que los Milarjas escucharan hablar a Ananda, levitaron 7 palmeras
en lo alto del cielo, es decir, levitaron a una distancia de 7 palmeras y dijeron al unísono: ay, el poder de la transitoriedad es extremadamente grande. En el pasado nos encontrábamos con el Buda y escuchábamos el Dharma, pero de esto solo queda "así he oído". A continuación recitaron algunos versos, luego Aniruddha recitó unas estrofas, después Mahakashapa también recitó alguna estrofa, pero bueno, estas no las tengo ahora preparadas para presentar. Y Mahakashapa también dijo a Nanda, al final, ¿cómo hay que compilar los sutras?, le dijo. Compila todos los sutras que el Buda enseñó, desde el Sutra de la Rueda del Dharma hasta el Sutra del Gran Paranirvana en los 4 agamas. Uno son los discursos numéricos, Ekotaragama, los discursos de longitud media, Madhyamagama y los discursos largos, Diryagama y los discursos conectados, Samyukagama. Y todos estos juntos tendrán el nombre común de la cesta de los sutras. Entonces, primero Ananda enunció sutra a sutra y luego pues fueron compilados según estos 4 agamas. Los largos con los largos, los de longitud mediana con los de longitud mediana. Y así pues se compiló la cesta de los sutras. Pero con los temas venideros hablaré mañana. Es acerca de la compilación del Vinaya. Según este comentario, fue Upali quien lo compuso, lo compiló. Entonces hablaré un poco de esto según la perspectiva de ese comentario de los 100.000 de la Prajnaparamita. Eso será en la próxima enseñanza. Y después de haber explicado esto, hablaré un poco también de cómo se compiló todo el Pilaya y luego de lo que dicen los eruditos actuales acerca del primer concilio. Y con esto dicho, pues habremos acabado las enseñanzas de este año.